Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Manolo, la gente puede aprender a odiar, pero también puede aprender a amar. Exacto, nadie nace odiando a nadie, ni por el color de su piel, ni nada. Y qué ironía, ¿verdad? Porque Totalmente. creo que mucho de lo que va en las diferencias que vemos día con día van desde el color de la piel. Exacto. Y justo mucho hemos visto que en las últimas encuestas realizadas, de hecho, los datos duros nos los dicen. En el 2017 se hizo la última encuesta nacional contra la discriminación en México y arroja que, de hecho, como que la discriminación mayor que hay justamente es por apariencia. Por apariencia, por el color de la piel. Estamos hablando, sí, de una encuesta que se realizó en el 2017. Ajá. O sea, ya necesitamos que volver a actualizar el tema. Y de ahí cómo se van desprendiendo los diferentes momentos para, pues, decir discriminación. O sea, lo que se viene dando y nos va dando resultados que, quieras o no, son alarmantes todavía. Pero pues la discriminación viene desde épocas... Sí, de siempre. De siempre, o sea, Ajá. millones de años, por así decirlo. Pero ahora ya tenemos una nueva modalidad donde las redes sociales se hacen presentes, donde se dan impulsos hasta de mensajes de odio, temas que dices, bueno, ¿cómo puede seguir esto pasando? Y que incluso van desde el lenguaje, porque hemos visto también últimamente que están cancelando a todo mundo y los están cancelando justo porque de repente ya ves que esta persona que habló el tema de la gordofobia, Claro. ¿no? Y se generó, incluso se genera todo esto cerca de la gordofobia. Si hablamos de LGBT, también vemos LGTB-fobia, vemos transfobia, que hace poco también cancelaron a dos famosos sí, en youtubers, redes, creo que eran. youtubers. Ajá. No me gusta decir influencers porque para mí ser influencer es influir de una manera positiva en las personas. Entonces, Totalmente. Dos figuras que estaban ahí y que se dirigieron con mensajes transfóbicos. Y fíjate que curioso, porque ellos, la neta, ni cuenta se dieron que estaban diciendo eso, porque tienen normalizada esa forma de comunicar. Exacto. Y es algo de lo que tú también ahorita mencionas, que así como va caminando generación por generación, no nos damos cuenta cuando estamos discriminando o estamos incluso odiando. Exacto. A través de un discurso. Tenemos que aprender a cómo decir las cosas, a cómo lo queremos transmitir, porque si no vemos estas situaciones que se van dando. Una mala expresión puede llevar a una revuelta completa, a comunicar algo negativo, a comunicar un mensaje de odio. Y cada vez, nos estamos enfrentando. Y no digo enfrentando, la sociedad se enfrenta, digamos, a una generación que piensa distinto. Dicen por ahí, es que es la generación de cristal, que ni tú ni yo somos de la generación de cristal, somos millennials. Pero sí vemos otra generación centennial, que es a la llamada generación de cristal, que porque se queja de todo, pues sí se queja de todo porque no tiene normalizada la violencia como otras generaciones. Y creo que la última es la nuestra, que es la que todavía quiere desaprender, ¿no? Que es la que todavía quiere desaprender y justamente ha aprendido a desaprender porque ha aprendido a adaptarse con todos los cambios que han existido en nuestro entorno y en nuestra vida, ¿no? Así es. Entonces creo que esta parte generacional sí viene a terminar con esa maldición, si así lo podemos llamar, en la que hemos estado discriminando históricamente, ¿no? Así es, pero también estas nuevas generaciones estamos tratando de dejarles un mundo mucho mejor. Claro. Ajá, queremos que no se repitan cosas del pasado, cosas que nos pasaron a nuestra generación. Exacto. Y que no queremos que ellos la vivan. O sea, se trata que nosotros debemos de también encaminar hacia un mundo mejor a cada uno de los jóvenes que están teniendo hoy una nueva vida, una nueva diversidad, un nuevo estilo, pero que todavía se siguen presentando todavía estas situaciones que también los llevan a encerrarse, a tener miedo, a decir, no puedo ser quien soy hoy en día porque me va a pasar esto. Justo. Fíjate que ahorita que hablábamos esto en voz alta, me acordaba de algo en lo personal. Cuando yo era estudiante de primaria, no sé, siempre fui niño de cienes, ¿no? Entonces, después entendí que justo ese ser el niño de cienes fue el escape que yo busqué, ¿sabes? Para evitar y para no escuchar
esa discriminación que pude haber vivido, ese bullying que viví por mi condición, por mi orientación sexual, ¿no? Desde pequeño. Entonces, creo que a lo mejor a nuestra generación no le tocó adaptarse más, pero también buscar esas formas de adaptarte sin salir raspado de tu entorno, ¿sabes? Entonces, yo digo, qué chingón que ahorita estamos nosotros dejando un legado a otras generaciones en las que ellos ya no van a, o ellas ya no van a pasar o no van a necesitar buscar esos escudos que al paso del tiempo te desencadenan incluso crisis de ansiedad, de depresión. Incluso a menos 21 años me diagnosticaron una ansiedad generalizada que era desde la primaria, ¿sabes? Sí, ¿Pero sí, por qué era? Porque tuve que estar soportando. Pero todo fue el entorno en el que... Claro, los entornos son algo que también... Tanto te pueden llevar a tener una vida muy tranquila como también eventos traumáticos. Ahorita que mencionas la primaria, por ejemplo, yo inicié mi vida primaria en un colegio de legionarios de Cristo, donde el 95% casi de todos los estudiantes eran de tez blanca. Imagínate. Y a los morenitos, hijo, nos iba como en feria. Nos veían inferiores. A mí me tiraron de las escaleras. No manches. Me sucedieron muchas cosas. Y también dentro de ese lado de la discriminación hacia los morenitos, también mi mamá sufrió discriminación. ¿Por qué? Porque era una mujer divorciada. Que antes justo eso estaba súper castigado. Exactamente. O sea, antes era como que... Es más, decían... Yo me acuerdo que decían, también es divorciada. O también es separada. ¡Uy, no! Exactamente. Y eran situaciones que dices, ¡qué miedo! Y a mi hermana, por ejemplo, estaba yo en esta escuela y luego al lado de esta escuela estaba una escuela de mujeres también por parte de los legionarios de Cristo. No dejaron inscribir a mi hermana porque mi mamá era divorciada. A la torre. Y dices, en la torre. Claro. O sea, yo respeto a una mujer que me dio educación, que fue mamá luchona, que fue mamá y papá a la vez, pero en esas épocas decías, ¿sabes? Y todavía sigue habiendo también esas situaciones hacia las mujeres que se divorcian y que tienen a los hijos. Claro, han mejorado las leyes para que les den la manutención y todo lo demás, porque también eso era otra situación. Pero desde ahí empezaba y yo decía, ¿qué tiene de malo ser moreno? O sea, hasta me acuerdo de esta película, esta novela Carrusel de Niños. A la torre, sí. Que Cirilo, ¿no? Cirilo. O sea, cuando Cirilo se puso talco o pintura blanco por querer ser blanca, yo también en un momento dado dije, lo necesito que hacer. Güey, pero ¿sabes qué? O sea, ahorita que pero tocas claro, ese tenía tema, 7 años. Ahorita que tocas ese tema, imagínate la edad que teníamos, ¿no? O sea, estamos en primaria. Pero fíjate cómo aprendimos a ver a través de eso que el ser de piel morena era sinónimo de pobreza. Exactamente. O que era algo inferior o indígena. Porque acuérdate de la chica esta, ¿cómo se llamaba? La güerita, la protagonista. María Joaquina. Pues era güerita. Y era la niña bien de la escuela. Entonces, ¿cómo entonces influyó en ese momento una telenovela para una generación y para que nosotros creciéramos? Todas las niñas así se fueran morenitas queriendo ser María Joaquina, ¿no? No teníamos todavía estas situaciones de aclaraciones o campañas en contra de discriminación. Lo vimos y lo vemos ahora expandiéndose finales del 99 y empieza otra vez este movimiento de generar conciencia para evitar actos discriminatorios. Claro. Sí, o sea, entonces esto como bien decimos... han sido conductas aprendidas socialmente, heredadas familiarmente. Exactamente. Porque también a lo mejor en la escuela como que, júntate, ¿sabes? Y buscabas juntar, o el bullying hacia los niños gorditos o hacia las niñas gorditas. Ahorita que tocaste el tema, acuérdate de esa misma novela. ¿Cómo era la niña esta la que comía? Sí, no me acuerdo ahorita del nombre, pero sí, igual. Y lamentablemente, pues eso, aunque parezca del año del 80, 85, sigue siendo actualmente. Sigue sucediendo y se sigue presentando. Yo en la actualidad lo subo, pero ahora ya no me lo dicen directamente. Ahora se esconden detrás de cuentas. Te acaba de pasar algo por así, ¿no? No a mí me pasó, pero ahorita vamos a llegar a todos esos casos. Pero claramente sí yo en mi juventud, ya también en mi vida adulta, etcétera, sí era de, eres gordito, no puedes hacer esto, no pasas, etcétera. Me negaron una vez un ascenso a un trabajo por ser gordito. Eso sí me pasó aquí en Hermosillo y yo me quedé sacadísimo de onda.
¿Te han discriminado laboralmente? Ese fue mi primer acto de discriminación. Y lo que me dolió es que fuera aquí. Ok. Ajá. Y yo me fui. Ajá. Estabas muy joven. Tenía 28, 29 años. Ajá. Y yo me acuerdo, no quise hacer nada porque mi mamá también estaba dando clases, estaba en una coordinación en esa universidad. Ah, y aparte fue aparte en una universidad. Y, yo también viví discriminación en una escuela, ahorita te voy a contar. ajá, Pero y fue así de que me dijeron, oye, es que no te puedo dar el puesto de director de marketing porque pues estás gordito, los estudiantes a que vayas a visitar pues no te van a hacer tomar en serio, etcétera, morenito. Actualmente ese director ya no está, pero sí me quedé así sacadísimo de onda. Y yo me acuerdo que me bajé muy enojado, sí renuncié, ajá, creo que ese mismo día por eso. Y me acuerdo que el coordinador de derecho bajó, ¿sabes que lo puedes demandar, verdad? Sí. Pero puede haber repercusiones en contra de mi mamá que está entonces, en este puesto. Claro, entonces cuidaste esa parte. Sí, claro, tomé la mejor decisión. Ya luego corrieron por otras cosas a ese director. Pero sí fue así de ese lado laboral. Ese fue sí el primer acto discriminatorio. Y eso me pasó aquí. Ya en otros lados, justamente en la Ciudad de México, yo soy originario de allá. Ajá. Para entrar a un antro, para mí era muy difícil. Ajá. Porque me veían moreno, me veían gordito, etcétera. Me decían, no vas a pasar. Ya luego de repente se enteraban, es hijo de qué, ta. Ajá. No, y siguen haciéndolo, ¿eh? O sea, hasta el día de hoy lo siguen haciendo. O sea, a mí me repatea. Digo, aquí no he visto tanto así. Dicen que se ha ocurrido en 2, 3 lugares, pero por ejemplo, si en Ciudad de México sí es como que te ven de pies a cabeza y ven que traes puesto y todo, ¿no? No solo Ciudad de México, estamos también hablando que se presentan esto en Monterrey, que se está presentando en Guadalajara. Nos vamos a Cancún, ahí también, pero ya también ahí en Cancún involucra también otro tipo de discriminaciones, etcétera, se va nivelando y dices, ¿qué onda? Claro. Volvemos a lo mismo. Seguimos pasando estas situaciones y justamente también lo que te decía, me pasa esto también en la Ciudad de México. Había un lugar que se llamaba el Roy, que era un club privado, y había una famosa cadenera, Samoa, creo que se llamaba, Samoa. Y ella una vez dio una entrevista y dijo, no vuelvo a ser cadenera porque me cayó el 20 de que si yo le digo que no vas a entrar por tu forma de vestir, tu forma de verte, tu color de piel a un chavito de 20 años, 18 años, no lo supera. Claro. A lo mejor como adulto te enojas, estás tu pancho y te vas. Pero ella lo que dijo fue algo muy importante. Si lo dices a un chavito, a una chavita de 18, 19 años, lo derrumbas. No te estás dando cuenta de las emociones que puedes crear. Por eso siempre tenemos que ser muy cuidadosos, como decimos. Y el mundo que cosas. Trae detrás, exacto. ¿no? O sea, no sabes qué está enfrentando y cada persona traemos ahora sí que algo cargando ahí. Exacto. Y es como que imagínate, ¿no? Entonces le das en toda su Mauser, ¿no? Y creo que al final dices, güey, ¿cómo puede ser que quien está en la cadena del antro decide quién entra y quién no entra? Exactamente. O sea... Y no estoy discriminando a la de la cadena del antro. No, y pero quién es ella para poder negar el acceso a un lugar, ¿no? Público. Y es algo lamentablemente que también se sigue presentando. ¿Por qué? Porque les interesa crear un círculo de exclusividad. Eso también juega a la mente con el joven, con la persona que quiere entrar porque quiere decir, wow, voy a poder entrar, me voy a sentir exclusivo, voy a pertenecer a cierto círculo social. Y se la juegan. Y hay gente que pues de plano nunca entra. Güey, como lo que pasó en un restaurante en México, ¿no? Que es cadena, ¿no? No vamos a decir nombres, ya sabemos cuál, pero que también pasó algo así, ¿no? Tanto así como aquí también en otro restaurante aquí en Hermosillo, de que era una señorita que estaba también, llevaba su vestimenta, pero por a lo mejor decir que era gordita, pues dijeron, no se ve bien, vamos... pero, sí supe, sí recuerdo. Y que ella mostró cómo otras personas iban con el mismo vestido, con el mismo vestimenta, pero eran delgadas. Pero no se le veía igual, digamos, ¿no? De esa manera, y ahí ya fue como que... Y claro que hizo mucho ruido. Sí. ¿Por qué? Porque se presentó también un acto de discriminación. Y yo lo compartí en Twitter y hice escándalo también junto con ella, ¿no? Porque creo que ya el mundo ya no está para que sigamos tolerando ese tipo de cuestiones. Claro, ya no estamos... Y no solo ella, también otros jóvenes que a lo mejor porque un chavo, creo que también por una camisa medio transparente no lo dejaron pasar a un antro. Y la última que es lo que estábamos comentando es a un joven que besó a un chavo en un antro y lo sacaron por eso. No supe eso.
Entonces, y para colmo, era la primera vez que el chavo iba a este lugar en Hermosillo, venía de visita y se lleva ese mal da sabor de boca. Luego, ¿por qué andan criticando a Hermosillo, no? Que Totalmente. Pero yo sí escribí el lugar, yo sí me enojé. Ajá. Y porque también hay que analizar varias cosas. Una, pudo haber sido el mesero, que pudo haber sido homofóbico y le dijo al guardia de seguridad, sácalos, y no se entera el gerente o no se enteran los dueños. Porque se presentan casos también de esa magnitud en que lo hace el personal y el gerente y el dueño no están ni enterados. Pero al final la culpa es del lugar. Ajá, o sea, porque no hay una capacitación, exacto, no está capacitando. Ni un castigo, una sanción a quien trabaja ahí y cae en actos de discriminación. Exacto. Y fíjate que tuve una respuesta que sí me puse a analizarla y me dijeron, es que también, si nos enteramos, sabemos del caso, pero también lo sacamos por su seguridad. Lo sacaron al chico. Ajá, a él y al otro chico. O sea, les podían hacer algo. Porque dijeron, no sabemos cómo reacciona la gente heterosexual en este lugar. Ah, no mames. Se la pudo haber comprado y porque también hay que pensar... Díganme qué lugares porque voy a agarrar a beso a todos para que se les quite. Porque sí es cierto, no sabemos muchas veces cómo puede llegar a reaccionar la gente heterosexual ante esta situación. Sí se han dado casos también en Monterrey de este tipo, que sí salen golpeados los jóvenes. Entonces, ¿qué haces? Se sale de control. De hecho, se viralizó hace poco también en Ciudad de México en una terracita, no sé si recuerdas, que golpearon a una pareja porque estaban también con una muestra de afecto. O sea. Exacto. Entonces, y aquí a lo mejor, se las pudimos haber comprado, pero también volvemos a recalcar. Hay que capacitar al personal, no solo en el ámbito de seguridad y también de cuestiones médicas por cualquier emergencia, sino también la capacitación para no discriminar, cómo están las leyes actualmente, todo. Y avanzar a protocolos, porque creo que ya también la ley te pide que tengas ciertos protocolos de atención sin discriminación en caso de que ocurra algo como esto. Fíjate que nos pasó una vez en un bar de aquí, no hace mucho, yo creo que hace como un año, una amiga, ella se emborrachó mucho, ¿no? Y yo así, no voy a decir nombre. Entonces, se emborrachó mucho, pero me gustó lo que pasó porque me refiero a la atención que dieron, porque hay un protocolo que ellos siguieron en que dijeron, a ver, a la chica se emborrachó, la vamos a sacar del baño, pero la sacaron mujeres. Exacto. Y las mujeres la llevaron hasta el carro. Así como cuidando todo el protocolo e incluso, o sea, todo completito de que nadie podía sobrepasarse con ella por el hecho de andar alcoholizada. Entonces, y dijeron, y es más el primer día que abrí el lugar. Y dije, wow, que las muchachas están capacitadas y aparte están conscientes de la necesidad de que otra mujer también, pues, digo, el hombre no tiene por qué hacerle daño a una mujer, pero si el protocolo así lo marca, pues qué chingón que sigan un protocolo, ¿no? Exacto. Sí, y entonces te digo, hay que ver cómo se están revisando las capacitaciones, cómo se maneja el personal. Hay mucho que trabajar, pero no solo en ese ámbito de discriminación a las personas de la comunidad LGTBQ+. Tenemos a personas que van en silla de ruedas, invidentes. Entonces, ¿qué haces? Sí, los espacios tampoco están preparados para ellos. Creo que también es arquitectos que nos escuchen. Sí, es un reto muy importante. Grande. Eso es algo muy importante porque si vas también a restaurantes o otros lugares aquí en Hermosillo, muy pocos lugares tienen las rampas, muy pocos tienen adecuados los sanitarios. Y dices en la torre, ¿qué pasa si viene gente en silla de ruedas? Ajá. Exacto. Exactamente. Son contaditos. Yo te lo juro que tengo contaditos. O también los jóvenes que a lo mejor no tienen título, ¿cómo los discriminan también y no los contratan por eso? Por no tener título profesional. Exacto. Yo creo que ahorita también... Fíjate que la primera vez que sufrí discriminación fue por edad. Yo terminé la carrera muy joven, terminé la carrera a los 20 años. Entonces, pues rápido entré a trabajar, intenté trabajar en la industria. Y justo, pues yo, ya sabes, ¿no? Que sales dándolo todo. Claro. Y seguimos dándolo todo. Pero recuerdo que el segundo año, hubo una oportunidad y prefirieron a alguien que tenía 3 años más que yo únicamente por la edad. Y yo en ese momento, la neta, no estaba bien, no sabía qué onda no sabía que era que estaba viviendo discriminación. Totalmente. ¿Sabes? Y fue la primera vez que sufrí discriminación laboral. Y fue justo por eso, porque no se nos dan las oportunidades cuando estamos recién egresados. Y es que vemos cuánta gente tiene que irse a otros países porque todavía se niega una generación arriba de la nuestra
a ese relevo generacional, ¿no? Claro. Porque ahí también existe la discriminación en el que digan, no, es que no tiene el conocimiento o no tiene la experiencia que tengo yo. Güey, yo creo que lo mejor y lo más sano es tener a 2 o 3 generaciones trabajando al mismo tiempo porque hay experiencia, hay juventud, hay ganas, hay dinamismo, hay creatividad. Totalmente de acuerdo. Ajá. Eso es algo muy importante porque yo, por ejemplo, trabajo con un grupo de personas. Uno de ellos es un joven que acaba de egresar, tiene 22 años. Ajá. Mis respetos. Sí, Es yo una adoro trabajar con gente más joven es una que yo. maravillosa Ajá. forma de combinar y de ver las estrategias que se van a hacer. Yo le tengo mucho respeto. Yo también, con sentido culinario, por ejemplo, uno de mi segundo o tercer socio, Ajá. que entró luego, empezó a los 17 años. Ok. Y él me Chingón. leccionó muchísimo. No, aparte sabe cómo, Ajá. saben, a mí me encantan porque son generaciones que ya nacieron con esto Ujú. y que aparte ya saben cómo llegar a cierto público y que nosotros a lo mejor sabemos llegar a otro público, pero ellos, o sea, entonces es importante por eso tener personal tener personas en el equipo que sean de diferentes generaciones porque sabemos en qué lenguaje hablar Exacto. y a quién comunicar. ¿no? Exacto. Entonces, te digo, también la discriminación se presenta en ese ámbito, en el ámbito laboral. Ay, ¿no tienes título? No, no me vas a servir. Óyeme, pero ¿estás seguro que no te va a servir? ¿Cómo no sabes que tiene mucho el potencial que estamos buscando, las habilidades? Exacto. Porque hoy también se está presentando ese lado. Ujú. Y hay que mantenerlo observado. Porque también muchas personas han dicho, no, la universidad no es para mí, pero se van especializando en diplomados, en ciertas cosas y de repente, pum, 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 pum. Expertos en mil cosas. Expertos Ajá. en mil cosas. Ujú. Exacto. Y eso no, pues sí, o sea, definitivamente no podemos tampoco discriminar por una escolaridad. Si Exacto. bien la última encuesta, en el 22 hubo una encuesta, pero los resultados Sí, todavía no salen. sí, Van a salir, siguen pendientes, me van a decías. salir en este año, en este primer semestre. Sin embargo, lo más reciente que tenemos llevado a cabo por el INEGI es la del 2017, Ujú. donde lo que resalta en México es el clasismo. O sea, Claro. México sigue siendo un estado clasista. Y lo que me llama la atención de ese resultado es que son en estados, digo, Sonora aparece como en los de nivel 2, ¿no? Nivel Ujú. 3 más o menos. Sí, más o menos. Pero en los de nivel 1 son estados del sur de México. Sur y centro de la República. Sur y centro. Ujú. Entre ellos está Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los estados más clasistas del Chiapas. país. Chiapas, uno de los estados más clasistas del país. Y es que hay que tomar también en cuenta el paso histórico. Claro. Ujú. Tú sabes, la Revolución Mexicana tomó casi todo lo que fue el norte de la República. Exacto. El sur quedó rezagado. Entonces se sigue presentando. Yo me acuerdo muchísimo que también vas a Oaxaca y ves esas situaciones. Pero también nosotros, si vamos a Cancún, también se nos presentan las situaciones. Exacto. Ujú. Y ahí es donde también se presenta la situación del color de la piel, que la pobreza, que por ser indígena. Dios mío, ¿sabes cuánta historia tenemos en poder con las diferentes etnias que están presentes en esa parte de la Así es. República? Lo que tenemos que aprender de ellos. Así es. Ujú. Y eso es otra, nos lleva a otro tipo de discriminación que justamente es por étnico, ¿no? Étnico o racial, ¿no? Exacto. Otro tipo de discriminación que también lo vemos todavía un poco rezagado. Digo, acá pues tenemos etnias todavía que todavía buscan oportunidad, que de hecho tienen dificultades en sus zonas, Ujú. que no tienen acceso al agua, por ejemplo, porque no hay igualdad de oportunidades tampoco para estas etnias, ¿no? Y que Exacto. creo que es algo que se tiene que lograr, el que tengan también las mismas oportunidades que tienen todas las personas. Y son personas que, te digo, son asombrosas, que tienen muchísimo que dar. Yo dentro del lado gastronómico te puedo decir que he conocido a personas de etnias que cocinan maravilloso y que han pasado no por 10 años, sino por quinta, sexta, décima generación. Esas recetas. Claro. O que tienen talleres. Exacto. Que son de artesanías y que son ahora sí que generación en generación han pasado todo eso. Me ha tocado también conocer gente así. Y sabes, una vez en una plática me dicen, ¿sabes quién es la persona más vulnerable del mundo? Y yo, ¿quién? Pues yo pensé que me iban a decir, no, o sea, el nombre de alguien, ¿no? Y me dicen, una mujer indígena, lesbiana y con una discapacidad. Y yo, a la madre. Dice, Ujú. y sí hay, me dicen, Claro. Y sí hay, por supuesto que hay.
pero esa es una persona que es son las personas más vulnerables. Y yo decía, wow, que cataloguen la vulnerabilidad de las personas a través de pertenecer a las minorías. Y que obviamente todavía el hecho, digo, yo creo que todos estos, el hecho de ser mujer todavía sigue siendo una Vamos avanzando, pero sigue faltando su equidad y su igualdad. Sí, por supuesto. Ajá. Para la equidad no hemos llegado desde el tema laboral. Laboral, el de paga. En el deporte, en todas las áreas a las que te vayas, ¿no? Entonces vemos que todavía siguen tomando decisiones, pues más los hombres que las mujeres. Y creo que a lo mejor hemos ido caminando mucho en eso. Y algo que me llama mucho la atención también ahí en esa encuesta es que, bueno, cambiándonos ahora sí al tema de población LGBTIQ, que es mayor el porcentaje de personas LGBTIQ en niveles directivos que los que no pertenecen a la población LGBTIQ en niveles directivos. Eso quiere decir también, yo creo que mucho tiene que ver el esfuerzo, el que tengas un mundo en tu contra. Porque yo creo que la gente que pertenecemos a la población LGBTIQ tenemos que navegar contracorriente. Claro. Entonces es como que te crea una fortaleza o que te crea una... Yo siempre les digo, yo convertí mis debilidades en fortalezas y en oportunidades. Claro. ¿No? Sí, porque ¿para qué volverlo una debilidad? ¿Para que te dé miedo y te estanques? ¿O vas a tomar esa fortaleza y vas a derribar ese muro? Exacto. Y entonces si todos nos juntamos para arribar ese muro, pues es lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? A mí me encanta cuando dicen se va a caer. Sí se va a caer, pero se va a caer cuando realmente toda esta generación, ¿no? Empiece a tomar también posesión de aquellos espacios de niveles de toma de decisiones de nivel alto. Claro. Y que obviamente empiecen a ejercer hacia abajo y de forma vertical y de forma horizontal esas acciones que cambian todo, ¿no? Y por eso es que yo digo, es bien importante el relevo generacional, porque no nada más es un relevo de edad, es un relevo de pensamiento, es un relevo de habilidad, es un relevo de ver la vida de una manera distinta. Y que a lo mejor esa persona que tiene 30 años más que tú, el hecho de ver cómo te conduces, el hecho de ver cómo trabajas, el hecho de ver cómo te entregas, en el caso, y toco el tema, ¿no? En el caso de orientación sexual van a decir, güey, pues va a ser el último punto que hay que resaltar. Tu orientación va a pasar a ser lo último cuando para muchas gentes lo tiene como en lo primero. O sea, te identifican más por eso que por todo el resto. Claro. De lo que tú puedes ser. Y además, si lo sabes también políticamente, son muy contados los que han llegado a ser primer ministro o los que actualmente están. Y también algunos que dices, ok, llegaron al poder y ahora ¿qué van a hacer? Y nos terminan decepcionando. Ajá, porque muchas veces ahorita no lo vemos que... en el Congreso, en Congreso de la República. Ajá. Sí, yo creo que al decir toma de decisiones es tanto en la vida pública como en la vida privada, a niveles directivos de empresas, en los que también ahorita vemos muchas empresas que se suman, ¿no? Y que empiezan a tener campañas de no discriminación en todos los ámbitos, en todos los sentidos. Pero igual hay que analizar cuáles son reales. Porque sabemos que también algunas lo van a saber utilizar para cierto tipo de marketing. Ajá. Lo sacan y se van. Y no vuelven a mencionar el tema. Simplemente se sumaron al barco momentáneamente y no vuelven a decir nada. Lo hemos visto en el Pride Month. Ajá. Totalmente. Que hay empresas que nomás hacen escándalo durante el mes y el resto no. Pero sí, yo creo que en los procesos de reclutamiento, en los procesos de selección de personal, a mí me da mucho gusto ver incluso que ya las empresas están adaptando procesos dentro de sus industrias para personas con discapacidad. Claro. Que antes a lo mejor las personas sordas no tenían chamba y ahora ya se les incluye de alguna manera y buscan ya en qué espacios pueden adaptar sus procesos para que tengan trabajo. Exactamente, y es a lo que te digo, nos vamos modernizando, vamos adaptando los protocolos, vamos creando capacitaciones, vamos creando un ambiente laboral de acuerdo a la gente que vamos necesitando y abrir espacios que se necesitan. Porque no por ser una persona sorda, una persona ciega, no vas a trabajar. Claro. Es el reto. Yo creo que es el reto que tenemos como generación. Es un reto como generación de crear esos espacios inclusivos. No espacios inclusivos nomás. El decir espacio inclusivo no es como que, ay, güey, aquí ya llegué y es inclusivo. No.
O sea, donde realmente todo sea inclusivo. Exacto. Que tenga oportunidad de trabajar, que tenga oportunidad de crecer, que tenga oportunidad de ser del ser, ¿no? Exacto. Y también es, también una de las cuestiones de las encuestas que estábamos viendo ahorita que lo decías, es también pues el nivel el nivel de educación. Ajá. Porque se sigue presentando también, ay, estudiaste en el poli. Ajá. Y no La escuela en la que estudias, dices. Ajá. Ajá. Entonces, o ay, yo soy del TEC. Ajá. Por ahí, y se siguen presentando. También ha habido universidades que lamentablemente han hecho acciones que han causado revuelo en las redes sociales porque lo que han hecho han sido discriminatorio. Ahorita no recuerdo el nombre de esta universidad, que un día vete a un barrio bajo, hace esto, y fue sumamente criticado. O sea, hay que darnos cuenta que, por ejemplo, Politécnico Nacional, la UNAM, siguen siendo de las mejores universidades de todo el país. Por ejemplo, he visto el marketing que manejan algunas instituciones privadas de México de nivel superior, universidades, y me llama la atención que utilizan TikTok, ¿no? TikTok para poder hacer estos, ¿no? Y son cuentas de la universidad. O sea, no son... De repente empezaron con cuentas de los estudiantes, de los estudiantes. Y ahora las cuentas de la universidad manejan ciertas dinámicas que caen en discriminación. Claro. Y que no se dan cuenta. No se dan cuenta. Exactamente. No se dan cuenta que es clasismo lo que están haciendo y que lo están haciendo desde una cuenta de la universidad oficial, en una red social. Ajá. Exacto. Por llamarlo vida estudiantil o experiencia estudiantil, creo que le llaman esa área o ese departamento. Y yo sí que, güey, no le tardan en caer algo por realmente estar promoviendo el clasismo desde una red social. Exactamente. Y hay gente que no se percata, ya lo ve tan natural que dice, no, es normal. Y no te estás dando cuenta de que estás usando palabras que no son las correctas. Estás dando acciones que son discriminatorias. Estás hasta jugando ya con el color de la piel. Sí, totalmente. Y es también irnos centrando. De hecho, ahorita me acordé que decías color de piel. Recuerdo que traían ahí también como que querían quitar los certámenes de belleza, ¿no? Creo que estaban... Sí, es que son varios temas, porque también en el mundo de la moda, en el mundo de la alta costura, ya es algo que también hemos visto, pues las grandes pasarelas, sabemos cómo las modelos traen cierto cuerpo, tienen altura, todo, y que a las otras modelos... Ay, subiste 10 kilos, vas para afuera. Subiste 3 kilos, vas para afuera. No tienes el pelo castaño como lo necesito. De repente todos queríamos ser rubios. Sí, y sí han querido marcas de la alta costura trabajar en ello. Pero sí, se ponen trabas. Hay empresas que no es porque no quieran, pero hay gente que les pone trabas también dentro de la misma corporación. Así como. Sí, o sea, entonces creo que todo apunta ahí a lo mismo, ¿no? Apunta a la parte en la que tenemos que desaprender esas conductas. Sí. Y de la alta costura nos vamos también a lo que es la discriminación por la vestimenta. Oh, sí. O sea, es un mundo, la discriminación es un mundo muy fuerte. Ay, no traes Chanel. No traes Gucci, por así decirlo. Compraste en el tianguis. Las marcas. Compraste en el tianguis, sí. No, de hecho a mí me encanta que, por ejemplo, ahora cada vez más se hace lo de la moda sustentable. O sea, hace todo de ecomoda, ¿no? De que hacen estos como actividades o como eventos en los que promueven el segundo uso, ¿no? De la ropa, incluso o sea... Claro, ha agarrado fuerza. Y eso es algo que me ha gustado porque es algo que está tomándolo fuerza con las nuevas generaciones. Sí, la economía sostenible. La economía sostenible, los tianguis. Exacto. Y les estás dando oportunidad porque también no solo nos estamos concentrando en el espacio para no tirar y causar más basura, sino estamos haciendo también la causa de reusar cosas. Y economía circular. De economía circular y de economía social, porque al final generas ahí para ciertos grupos sociales. Bueno, en fin, yo creo que todo esto, como bien lo mencionas, viene, por ejemplo, mi mamá, a lo mejor difícilmente, pero mi hermana sí va a ir porque
tiene piensa de una manera diferente. Totalmente. Y lo tienen más normalizado porque lo ven en redes de que, ay, esto aquí, esto allá. Y es una cultura que también es una influencia europea, hasta te pudiera decir, ¿eh? Entonces, y si es como que dices, es cool. Y antes un tianguis era... No, ¿cómo voy a ir a un tianguis? Exacto, que nadie me vea que estoy en un tianguis. Y ahora el ir a una de esas exposiciones o en las que voy a hacer un intercambio. Y porque te vas a encontrar unas joyas maravillosas. Ajá. O sea, wow. Y sí, pero es también ahorita lo que acabas de decir, algo muy importante. Lo que son parte de nuestras generaciones, la generación actual, se han podido informar por las redes sociales, por Facebook, por Instagram, por TikTok. Pero la que va para atrás, como a lo mejor nuestros papás, Ajá. gente que ya tiene 65, 70 años, no han podido ver ese mundo porque simplemente no conocen las redes sociales, no las quieren usar. Y entonces ellos también se han quedado no es el contenido dirigido a ellos, ¿no? Porque al final sabemos que también los contenidos de las redes van dirigidos dependiendo de la edad de las personas. Correcto. Y quién quieres que lo vea y quién no, ¿verdad? Entonces sí son situaciones, son actos que nosotros ahorita, para mí algo que te digo es muy importante, la gente de nuestra edad son las que tenemos que ver qué mundo les vamos a dejar a los jóvenes y más tratando de evitar que se sucedan los actos discriminatorios. Ahorita que hablabas con tu experiencia cuando estabas dando clases, fíjate, cuando yo empecé a dar clases, estoy hablando del 2011, o sea, hace ya, ¿qué? 12 años en una universidad. Y pues yo estaba bien morrito, tenía como 21, 22, no recuerdo cuántos años tenía. El caso es pero pues ya tenía, fíjate, a esa edad ya tenía la carrera, ya tenía la maestría y así. Y total que una que fue mi maestra, porque casualmente empecé a dar clases, bueno, di clases en la universidad donde estudié la carrera. Entonces, una que fue mi maestra, que ya era de la old school, ¿no? Claro. Puso el grito en el cielo, güey. O sea, fue así como de que, ¿cómo? ¿Pero por qué? O sea, yo llegué a escuchar el comentario cuando dijo, yo sé que ya cualquiera puede dar clase en esta escuela. Que ya cualquiera puede dar clase en esta escuela, aparte. ¿Pero qué no lo ven? Los modos que tiene. O sea, juzgando mi orientación sexual y mi expresión de género. Entonces, en ese momento... Güey, yo me sentí, o sea, realmente me sentí así de que, ¿sabes? Me dice, te lo juro, güey, ve la edad que tenía. O sea, si me lo hubiera dicho hoy, a la edad que tengo y con la experiencia que tengo, la meto a la cárcel. ¿Sabes cómo? Así. Y la hubiera, no sé qué hubiera hecho, ¿no? Pero dije, a la torre, en ese momento dije, ¿cómo se aprovechó de un morrito que va empezando su carrera? Y hoy lo veo y yo digo, güey, yo no quiero que la gente viva lo que yo viví también. Exactamente. No debemos dejarles una situación así y debemos de ser más tolerantes y decir, esta nueva generación es la guía para la otra generación. No debemos de repetir los errores de las demás pasadas. Tenemos que aprender de los errores para no repetirlas en el futuro. Tú lo comentaremos muy fácil. Pero esta situación de no hacer nada, de ignorar la situación de discriminación en cualquier ámbito, es siempre presente. Sí. Es muy poco el porcentaje de la gente que hace algo o que levanta alguna denuncia. Pero también nos lleva a tener el tema. Que es una cultura, sí, también es una cultura, porque ¿qué van a decir? O sea, o mi papá se va a ver afectado, porque también ya hoy también a través del mundo de las redes sociales, pues cualquier acto discriminatorio fuerte va a crecer a pasos agigantados, lo vamos a ver casi de inmediato. Y eso también es algo que también tenemos que platicar, que es un arma de doble filo, porque también lamentablemente las redes sociales en actos discriminatorios se han utilizado para inventar actos discriminatorios. Claro. Entonces también es muy importante tener el sustento de ambas partes. Siempre hay dos o más historias. Exactamente. De una sola, ¿no? Entonces exactamente. hay que escucharlas todas las versiones, ¿no? Todas las versiones de la historia. Sí, completamente de acuerdo. Y ahorita que mencionas también el tema de a lo mejor del interés que hay, ¿no? Yo creo que ahorita sí es importante. Yo siempre les digo a mis estudiantes, tienen que buscar una causa que los mueva. Si a ti te mueve el medio ambiente, si a ti te mueve la igualdad, si a ti te mueve el emprendedurismo, si a ti te mueve esto, güey, desde donde estés, trata de hacer algo y dejar algo mejor. Claro. ¿No? Dejar algo mejor como sociedad. Al final yo creo que el reto es formar ciudadanas, ciudadanos
ciudadanes, que realmente tengan ese compromiso social y esa responsabilidad social que a lo mejor otras generaciones... Fíjate, a mí me encanta hablar de las generaciones. Las he estudiado y las he analizado, y tú que te dedicas al marketing y a las relaciones públicas, pues también sabes cómo dirigirte a cada generación o a cada segmento. Dicen que nosotros los millennials somos, y sí, somos hijos de los boomers, ¿no? Entre nosotros hay una generación que es la generación X. Pero los baby boomers son aquellos rebeldes de los 70s, de los 60s, que empezaron a hacer marchas, que empezaron a manifestarse en contra de todo lo que no les gustaba. Sí, y también ahí se dividió, porque ahorita lo que decías, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo de amigos que tuve que sus papás fueron a Avándaro. Ajá. Ajá. Güey, yo amo esos documentales de Avándaro. Exactamente. Todo eso es así como que... ¿no? Pero ahorita que decías, sí, esos papás que fueron a Avándaro, yo tenía también, y si no lo puedo decir también, mis papás dijeron, fueron a Avándaro, pero otros decían, ay, Dios mío, estos han de ser rateros, estos han de ser marihuanos, por así decían. Ajá, porque fueron a Avándaro. Es discriminación, que crecimos escuchando que los marihuanas eran los malos del cuento. Totalmente. ¿No? Y han cambiado las cosas también en ese ámbito, pero eso ya sería otro tema. Pero también desde ahí. Fueron a Avándaro. No hay que juntarnos con ellos. Porque... Te recomiendo un documental que se llama Rock en tu idioma, creo. Sí, no recuerdo el nombre. Es buenísimo. Es buenísimo, me encanta. Ese y otros que he visto de Avándaro. Yo de que, güey, si yo hubiera vivido en ese tiempo, yo hubiera estado en Avándaro. Claro, y es algo que nos gusta. Y yo recuerdo mucho el Love Parade de Berlín 2001, que tuve la oportunidad de ir. Me sentí libre. No había acto discriminatorio. Nadie te decía nada. Podías ser tú. ¿Y hace cuántos años? Ya fue eso. No manches. O sea, pero ve. O sea, ve el año 21 años. El año en el que estás 22 diciendo, años, perdón. Ajá. Y lejos de tu país. Yo creo que también esa es otra. O sea, cuando tenemos la oportunidad de estar fuera aquí, decimos, güey, ¿por qué allá no pasa esto? ¿Por qué no lo podemos hacer? De hecho, mi activismo radica justo en eso, en la oportunidad que he estado de estar estudiando en otros países, y cuando realmente, y que dije, güey, o sea, allá no hacemos esto. ¿Por qué no lo hacemos? ¿No? Y la discriminación, lo que te decía, provoca miedos. Ahuyenta a la gente a hacer algo más. Y cuando viajamos y tenemos la oportunidad de ver esas diferencias, nos va abriendo los ojos y decir, ¿por qué no pasa esto en mi país? Ahora, claramente, no en todo el mundo se siguen presentando estos hechos. Hace unos meses, en un restaurante en París, no dejaron pasar a 3 mujeres de color, que iban perfectamente vestidas, simplemente por el color de su piel. Por el color de piel. Y cómo la persona que estaba en la puerta sí dejaba pasar a los demás. O sea, y eran de color blanco. De tez blanca. Y en primer mundo. Igual, por lo sí seguirá sucediendo, lamentablemente, pero es trabajar y ver qué pasa. Lamentablemente también hay, es decir, no sabemos qué gente realmente tenga este pensamiento que se pueda llegar a afectar un negocio. La gente también desconoce sus derechos para ver cómo va a resolver un acto de discriminación. Sí, hasta donde... Es más, mucha gente no se quiere arriesgar. O sea, justo ayer, fíjate, anoche me marcó una persona para comentarme que en su centro laboral está viviendo discriminación por transfobia y por misoginia. Entonces fue así como de que, güey, pero a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Porque justo él tiene miedo de lo que pueda pasar o de las amenazas que pueda ocurrir, y tienes que cuidar como que todas las partes para que pues no vaya a afectarle. ¿Sabes cómo? Y también pasa con los jóvenes que están en los antros o en los bares aquí en Hermosillo, que yo me he enterado, me han platicado los casos, y yo les pregunto, ¿por qué no levantaste la denuncia pertinente en Profeco? ¿Qué pasó? Me da miedo que el dueño me vaya a hacer algo. Me va a dar miedo que me hostiguen. Que te manden golpear. Exactamente. Y también hay algo que también te quería comentar dentro de todo este lado, dentro del mundo restaurantero, que cuando se presentan, yo a veces me han dicho, alguna vez me dijeron, ¿por qué sigues yendo a ese restaurante? Digo, yo no voy a un restaurante que haya tenido un acto de discriminación. Tuve también luego otro caso.
Y tú dejas de ir cuando... Claro, Ajá. claro. Normalmente no vuelvo a pisar el lugar. Ajá. Pero la otra vez también platicado con unos jóvenes, dije, ¿por qué vas a este lugar? Tú que eres de esta parte de la comunidad y Claro. sabes de esta situación que se dio discriminación. Ujú. Es que luego no tenemos a dónde salir. Ujú. Dijo, ya pasó. Vámonos. Sí piensan que ya, ajá, o que no te va a pasar. Exacto. Y son diferentes actos y también el pensamiento, como tú lo dices, hablábamos de la gente de los 60s, de los 70s. Ah, sí, te decía entonces de las generaciones que nosotros somos entonces hijos de los baby boomers. Y entonces es por eso que también nuestra generación tiene como que ese compromiso, ¿sabes? Porque fue heredado hasta en los genes, si tú quieres, ¿no? O sea, generacionalmente se dice que los millennials somos los hijos de los boomers y heredamos esa rebeldía de los boomers rebeldes, ¿no? Y que obviamente somos quienes estamos impulsando todos esos temas y haciendo todo este desmadre para que las cosas puedan cambiar. Entonces, yo creo que sí, que creo totalmente en que las cosas pueden cambiar. No sé si me toquen, ¿sabes? No sé si nos vaya a tocar Sí nos van a tocar ver avances, pero sí también nos va a ver, siento que a veces nos va a ver otra vez tocar ver retrocesos. Sí. Eso. Pero tiene mucho que ver entonces en la educación y no nada más la educación de la escuela. En la educación que se da en casa, porque... La educación que se da en casa, la educación que se da afuera y también el tipo de la gente con la que te rodeas. También ese tipo de educación es importante porque la vamos absorbiendo. Te vas haciendo como esto en torno. Ajá, Sí, exactamente. Y es también ahí donde ese grupo, donde existen los grupos racistas, donde te van envolviendo y vas creando. Incluso dentro de las mismas llamadas minorías existe también la propia discriminación, una endodiscriminación. Sí, y eso es algo que a mí en lo personal me decepciona muchísimo. Pero ¿sabes qué? Creo que eso es a raíz de una falta de aceptación de la realidad de las cosas. O sea, por ejemplo, yo creo que la gran mayoría de las personas LGBTIQ han discriminado alguna vez a una persona de su misma población. Así es. Por una falta de aceptación. Si tú no te aceptas como eres, menos vas a poder aceptar al resto de la gente. Entonces creo que primero tienes que aprenderte a amar. Exacto. Para poder amar al resto de las personas, ¿no? Entonces creo que ahí radica mucho. Y esa falta de aceptación también viene por una falta de información y por una falta de saber quién eres, por todo lo que te bombardean y porque a lo mejor tienes ese miedo que ahorita tú mencionabas, a ser discriminado en tu casa, a ser discriminado en la escuela, a ser discriminado en el trabajo, y que obviamente te hace ponerte ese caparazón en el que tú también vas a discriminar. Exacto. ¿No? Sí, y ese caparazón se va volviendo más duro, más duro, más duro, y te encerraste. Te encerró y te quedaste ahí. Y no hay avance. Tienes que romperlo. Exactamente. Tienes que romper en algún momento, ¿no? Y a mí en lo personal sí me duele ver todas estas situaciones. O sea, cuando leo los casos, cuando me hacen llegar los casos de actos discriminatorios en restaurantes, santos o bares, digo, ¿cómo puede ser posible que siga pasando esto? Yo llego a Hermosillo 12 años, 13 años, 12, 13 años acá atrás y me encontré con un Hermosillo todavía de mente muy cerrada. Y he visto evolución, pero también me he tocado con personas que tienen el retroceso. Claro. Y ya no estamos para eso. Oye, y mucho de eso también se da porque también hay como que una estigmatización, pero también a veces, ¿no? Digo, hablo también por temas de diversidad en los que ahorita, como te decía, una persona de la población no quiere ver lo que es en otras personas. Acuérdate que si yo digo algo tuyo, acuérdate de esa filosofía del espejo, ¿no? Estoy viendo lo que no quiero ver en mí. ¿No? Y realmente si te pones a analizar, güey, sí sucede así. Tú cuando criticas a alguien, lo que criticas muchas veces es lo que tú tienes. Y no te quieres dar cuenta, no quieres aceptar que eso es lo que eres, ¿sabes? Claro. Y pues ya, pero también es el miedo que a lo mejor le causó un círculo. Al poder el rechazo. El rechazo. El rechazo. Y no nos centremos también solo en lo que es la comunidad, o sea, las mujeres embarazadas.
cómo siguen sufriendo actos de discriminación en sus trabajos. Güey, la siguen corriendo después de que dan a luz. Por ser mamás solteras. Ajá. O esto me parece también increíble, pero discriminación por dar a tu bebé en adopción. Por querer darle un mundo mejor. Claro. Regalaste a tu hijo. Hazme el bendito favor. Exacto. Tenemos mucho que trabajar en todos los ámbitos. Es como lo que hablabas de las mujeres divorciadas al principio, pues. O sea, de cómo antes era, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, conozco, y de hecho entiendo el tema con unas amigas de que, güey, así como que tu mamá te decía, no hay vuelta para atrás, ¿no? O sea, si te casas, ya no regresas para acá. Y ahorita ya es como que, ya es distinto. Ya es como que está más normalizado un divorcio y antes estaba muy estigmatizado. O sea, cerraban las puertas. Satanizado. Incluso yo conozco gente que los sacaron de la escuela. O sea, los directores dijeron, ya no puedes seguir en la escuela porque tus papás están divorciados. Entonces ya no, ¿sabes? O sea, conozco gente así y no manches, o sea, pues ¿en qué mundo pasa eso, no? Exacto. Y para mí en ese momento sí fue un shock muy fuerte que discriminaran a mi mamá por ser divorciada. Ya muchos años después se casó y Como si toda la gente te fuera a pagar las tarjetas y te fuera a pagar la factura y te pueda... Oye, ahora sí que como dijo Shakira, ¿no? Las mujeres... Ya no lloran las mujeres facturas. Y lamentablemente lo que te decía en las redes sociales hoy en día esconden al agresor de un acto discriminativo. Porque así como yo recibo mensajes, estás muy gordito, estás muy moreno, apréndete a vestir, ¿por qué no te quitas esa verruga, lunar de la cara? Ey, espérate, primero, ¿Qué te importa, ¿quién te pidió tu opinión así? Ajá. Y yo tengo un muy buen amigo, el Jesús, y yo me acuerdo que a veces, pues, chaparrito, y yo bromeaba con él hasta que un día de repente me di cuenta, dije, le gustará las bromas a veces que hago. Y un día le dije, oye, perdóname por esto y dime si te molesta. Y él solito fue así. No me molesta. Nos llevamos bien, pero también hay que saber respetar. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde va a llegar ese respeto? Mi mejor amigo de la primaria me dice gordito. Es el único que siempre en toda mi vida de amistad le dejas que te diga gordito. Le diga gordito. Porque la gente llegó a ser tan ofensiva con esa palabra hacia mí. Claro. Y a veces me veían gordito y pensaban que yo era el abusón. Que era el que iba a hacer bullying. No. De hecho, hubo gente que nos pusimos los bulleadores. Yo me incluyo, que me tuve que hacer el bulleador para no ser bulleado. ¿Sabes cómo? Entonces, y ahí también viene otro tipo de pensamiento de decir, ay, este está grandote, este va a ser el estereotipo. Es un estereotipo. Vamos al estereotipo. Y ¿por qué también este tema me ha afectado? Porque también así he llegado una vez también en un antro en la Ciudad de México. Venía volando de Hermosillo a la Ciudad de México. Me fui directamente al cumpleaños de un amigo. Pero había salido de aquí de una junta, venía de traje y todo. Llegó al antro. El cadenero dijo que yo era guardaespaldas. Escolta, no mames. Y no me estaba dejando pasar. Y pues yo sabía que sí, por mi apariencia y todo, pues sí puedo parecer. Y me ha pasado continuamente esa historia de que voy con amigos de tez blanca, muy blanca, y a lo mejor voy atrás. Mira, que ese es tu escolta, ¿verdad? No. Pero fíjate también cómo estereotipar, ¿sabes? Y son cosas que se van dando. Ya algunos me dan risa. Una vez me dijeron, ¿usted de qué agencia de la federación es? Ya luego sí trabajé en el gobierno, pero eso fue otra onda. Pero digo, son cosas que sí hacemos estereotipos también de las personas. Totalmente. Y también se vuelve un acto discriminatorio. Totalmente. Sí, es como cuando también dicen, güey, es lesbiana, no parece. Se ve bien mujer, se ve bien femenina, o sea, así dice la raza, güey, ¿sabes? Entonces, eso también, dices, a ver, güey, estereotipar no ayuda. O incluso misma gente que dice... La unión libre. También la han estereotipado. ¿Por qué no te has casado? ¿Por qué no has firmado el papelito? No vas a tener tu derecho. Y te critican por estar en unión libre con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo. Me decía una amiga hace poquito, güey, la neta, estoy bien a gusto con mi novio, no me quiero casar. No nos queremos casar. Yo, güey, pues no se casen. Y dice, no, es que ya lo platicamos, la neta, no, ¿para qué queremos casarnos? ¿Sabes? Pues no te cases, güey.
O sea, ya el mundo no está como para que estés atendiendo a lo que la gente quiere escuchar o que la gente quiere ver. Lo que ves es lo que hay. Te gusta, bueno, y si no te gusta, ni modo. Y soporta, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un tiempo en el que tiene que prosperar la libertad de ser, de estar, pero sobre todo la libertad de amarte a ti mismo, Exacto. a ti misma, Amarte a ti mismo, eres. amar a tu prójimo, amarlo como es. Ajá. Y si le vas a dar una crítica constructiva, hazlo bien, sin lastimar. Porque eso es algo que siempre sale contraproducente, no saber dar la crítica o cómo... No crítica destructiva, una crítica constructiva. Exactamente. Oye, así como con la serpiente, ¿no? Cuando de que, en mi humilde opinión, aquí en mi humilde te doy mi humilde opinión y ¿no? Entonces, no, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el reto principal es desaprender las conductas que tenemos aprendidas hasta el día de hoy por nuestras familias, por nuestros entornos, promover una cultura de respeto, una cultura de igualdad, una cultura de amor propio. Sí, y te digo, yo siempre voy a hacer mucho énfasis en las capacitaciones, en todo, tanto en restaurantes, santos y bares como en lugares de oficina, en los temas de inclusión, en los temas de matrimonios igualitarios, también las uniones libres de personas con discapacidad, porque también se tiene que manejar de una manera correcta. Saber que tenemos estándares y qué pasa si hacemos un acto discriminatorio. En Hermosillo son contados los restaurantes que saben qué hacer. Sí, o sea, entonces hay que saber cómo actuar, cómo tener una buena capacidad de respuesta, pero sobre todo entender que tenemos que construir un mundo y un espacio sin etiquetas, un espacio libre de discriminación, pero sobre todo reconocer que todas las personas podemos ser diferentes, pero no somos desiguales. Totalmente. Así es. Ay, Dios mío, qué situaciones. Ahora sí que complicado el asunto, pero nada difícil, ¿no? Nada difícil que esta generación pueda sacar. Sí, exacto. Nos podríamos alargar mucho. Así también cuando viajamos sabemos que podemos ser perfilados cuando llegamos a otro país, la aduana, etcétera. Y te digo que es un arma de doble filo, porque ahorita mencionando esta cuestión de cuando viajas, cuando llegas a otro país, rápidamente, un colombiano estaba diciendo que pues, en México lo habían discriminado y lo habían regresado, pero nunca da las razones de las por qué no se le permitió la entrada al país. Es jugársela. Jugársela. No, o sea, hay que saber bien que las redes sociales es un arma de doble filo. Así es. La discriminación hay que trabajarla y tenemos que dejar algo para la generación de hoy en día y del futuro. Totalmente. Hecho.